este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a hablar hoy de la liberación del espíritu de soberbia o sanación de la soberbia. Y vamos a invocar al Espíritu Santo para entender bien cómo en estas varias lecciones vamos a poder descubrir cómo actúa la soberbia, cómo destruye. Empezamos con la invocación al Espíritu. En Espíritu Santo a nuestros corazones, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura. En el trabajo de descanso, en la breve frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí. Con la sangre de Cristo, baña lo que está árido en mi espíritu, con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino nada del hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino nada del hombre, nada que sea puro. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe, en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser. Renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios, en Jesucristo el Hijo único engendrado. Ven ahora a mí, Espíritu del Señor. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soberbia. Toda la clase de soberbias son parte de los pecados capitales. Porque vamos a ver cómo estos pecados capitales derrumban nuestra vida y cómo las virtudes pueden hacer crecer nuestra vida y podemos vivir cada día más en la voluntad del Padre. Para renunciar a estos espíritus necesitamos lo primero conocerlos. Entonces vamos a empezar a hablar hoy de la soberbia existencial o rebeldía existencial, venir como un rencor continuo, rebeldía, todo lo que nos pasa, y esto nos destruye toda nuestra vida. Y lo vamos a apoyar, nos vamos a apoyar por texto del Evangelio. Juan, capítulo 6, nos habla. ¿Por qué he descendido del cielo, dice Jesús? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, primer paso tenemos que saber que nuestra vida empezó por una voluntad del Padre. Y tenemos que vivir todos los días de nuestra vida rendidos a esta voluntad como Jesús lo hizo. Rendir es vivir feliz porque tu Papá Celestial cuida de todo. Y Él sabe lo mejor que necesitas tú para el día de hoy. Pero para esto necesitamos morir a nosotros mismos. A lo mejor tenemos que pasar por un proceso de conversión como pasó con el hijo pródigo. Vamos a dar la lectura al Evangelio, en cual nos habla de esta parábola. Siempre cuando vas a escuchar el Evangelio, que sepas que te sana. La palabra de Dios, escuchándolo o escuchándola, te sana. Me sana a mí, te sana a ti, y nos transforma en Cristos vivos.
Y Jesús nos habla a la conciencia, nos habla a la memoria y nos la sana. Lucas capítulo 15. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraba ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en el mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebramos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió y intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberás alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy profundo este evangelio y nos muestra cómo llega un momento, el hijo pródigo, de una soberbia existencial diciendo: dame la parte de la fortuna. Esta soberbia existencial a este hijo, después de haber gastado todo el dinero perdidamente en el mundo, este hijo, al final, curiosamente, de la soberbia, esta existencial, rebeldía, se vuelve a casa muy humilde y le pide perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que tú me llames más como hijo. He perdido todo esto. Pero el Padre le da todo. ¿Qué quiere el Padre de nosotros? Humildad. ¿Qué es soberbia existencial?
es pretender que nuestra vida depende de nosotros mismos, que nosotros nos abastamos con nosotros, que podemos vivir nuestra vida sin el Padre, como huérfanos. Y esto no puede ser. Ahora, el hermano que estaba en la casa sí que era huérfano. No tenía un padre, él tenía un dueño. Porque él dice, este hijo tuyo, y él no se considera parte de la familia, no entiende el corazón del Padre misericordioso. De aquí tenemos que ser misericordiosos como Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida que vais a medir, se va a medir con vosotros. Ahora, ¿de dónde entra esta herida, podemos decir? ¿De dónde entra esta soberbia? Muchas veces entra por una herida con mamá, con papá, por una familia que nos transmiten a lo mejor valores de la soberbia, de nosotros somos más que los demás, frases que al final derrumba que la humildad y construye un altar. Recuerdo bien cómo nosotros, si nos mantenemos humildes, podemos ayudar a los demás. Cuando nosotros recibimos mucho, a lo mejor por cualidades físicas, espirituales, porque somos inteligentes y Dios nos ha dado una inteligencia grande, interesante, esto todo, o unos dones importantes, y entonces el mundo empieza a darte. Y si tú te pones encima de este altar de dinero, una vez que llenes tanto dinero, ya no te basta el dinero. Quieres que la gente te alabe, te hable de ti, que eres mejor. De allí la soberbia. De aquí tenemos que ver nosotros cuando no entendemos planos de Dios, también lo revelamos. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, tenemos una experiencia negativa, nos sinceramos, al final no somos dóciles porque al final Jesús nos quiere sanar. ¿Quién sabe qué herida tuvo este hijo que no se encontró bien en casa? Salió, se perdió, pero se encontró. Entró en él mismo. Entrar en uno mismo es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Vivo la vida sin el Padre? ¿Vivo la vida como huérfano? Esto es la soberbia existencial, la rebeldía. Y tenemos varias formas de sanar de esta rebeldía. Lo primero, empezando a hacer muchas obras de caridad. Cuando nosotros damos un ejemplo mal a los demás, al final los hijos copian. Recuerda esa mujer que me dijo, Padre, mi hijo es rebelde. Entonces le pedí a Jesús que le dé la gracia del ayuno. El Señor le apareció hasta en el sueño, le dijo, tienes que ayunar. Empezó a ayunar, en el día 39 le dijo, tienes que ir en tu país a pedir perdón a tu papá. 20 años que no te hablas con él, por eso tu hijo está rebelde. Entonces se fue, pidió perdón, volviendo, le dijo, tu hijo va a ser mejor, pero necesitamos tiempo. Necesita que tu hijo conozca a su abuelo y con el tiempo voy a sanar la herida que hiciste por tu soberbia, separaste a este hijo mío de su abuelo. Y esto no puede ser. Esto nosotros tenemos que entender en nuestra vida, que nuestra soberbia puede separar personas de la familia, puede separarnos como hermanos, puede separarnos como amigos. Y esto Dios no lo quiere. Esta frase es una oración de renuncia a la soberbia. Vamos a rezarlo ahora al final. Y preguntémonos nosotros qué hay dentro. ¿Qué espíritu me mueve a mí? ¿Cuál es el punto que me hace a mí soberbio? ¿Por qué no pido perdón a los demás? ¿Cuántas veces dices perdón? Perdón esposa, perdón esposo, perdón hijos, perdón madre, perdón padre. Qué hermoso cuando nosotros tenemos la gracia del ayuno y la oración y cuando entramos en esta dinámica del perdón. Qué bonito cuando pides la gracia de un San Pablo y entonces Jesús escribe en ti una carta a tus padres pidiéndole perdón y también diciendo, perdona mamá, perdona papá. ¿Cuántos
Recuerdo bien una mujer que dijo, me escribí una carta a mi mamá y a mi papá. Le he dicho, papá, mira, eh, estuve ayunando y me di cuenta que no os amé, perdonadme. Pero también fui herida con esto, pero ya no lo tengo en cuenta. Lo mismo su papá le dijo lo mismo. Y como la soberbia de esta mujer se arrodilló, empezaron a hablar con los padres, poco a poco, de un poco diferente. Todo es un proceso, que sepáis que no se cambia solamente una flor, pero sí que desde hay un detonante, aquella carta escrita con amor, y empezar a crear un diálogo, un puente, una forma de dialogar con el otro. Que el demonio lo quiere impedir, la quiere destruir, especialmente entre ti y tu mamá, ti y tu papá, tú con tu esposa, esposo. Tienes que crear este puente. Esto lo crea una oración profunda, un ayuno y también mucha caridad. Aprendamos a dar caridad, darnos de nuestro tiempo a los enfermos, visitar a las personas necesitadas y también ayudarlas en sus necesidades. Muchos de nosotros no necesitan, aquí en este mundo, necesitan dinero, pero necesitan que alguien le escuche. Ojalá que tú arrodilles tu soberbia y regales tu tiempo a un enfermo, a una persona que necesita, y esto puede cambiar mucho. Vamos a rezar esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabo y te bendigo, Señor, porque me has dado razón e inteligencia. Te doy gracias, Señor, por las difíciles pruebas que he vivido. Y me arrepiento de haber pensado a veces que me las has enviado para causarme sufrimiento, y porque te he culpado por ello. Perdón, Señor, por esos reproches y rebeldías. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de paz, de ternura y misericordia. Te alabo, te bendigo, Señor Dios Padre Todopoderoso, porque me has dado razón, inteligencia. Te doy gracias, Señor, por todos los momentos difíciles que he vivido en mi vida. Momentos que no entendí, enfermedades, conflictos, que al principio no entendí, pero ahora, bajo tu luz, entiendo más. Y me arrepiento de haber pensado a veces que me has enviado todo esto para causarme sufrimiento, y te he culpado por ello, porque no he aceptado tu santa divina voluntad. No he mirado que en estos acontecimientos tú estabas escribiendo la historia de mi salvación. Reglones, es verdad que son diferentes porque están en tus manos. Tu estima se escribe derecho, los reglones pueden ser torcidos. Ayúdame, Señor, a ver en cada acontecimiento de mi vida qué me quieres transmitir. Aunque sea negativo o positivo, no estar a la defensiva, arrodillarme más mi orgullo y pedir más perdón a mi familia. Muchas veces te he culpado por todas esas cosas, perdón, Señor. Por todos estos reproches y rebeldía, por salir de la casa del Padre, por vivir como huérfano. Dame la gracia de vivir como un hijo, como el Hijo de Dios que soy, arrodillado, rendido a tu santa y divina voluntad. Que mis ojos mire como Jesús mira, que mi boca hable como Jesús hablaba, que mis manos abrace como Jesús abrazaba. Que sea un Cristo vivo, humilde, para los demás, para mi familia. Reconstrúyeme para reconstruir a los demás. Hazme de hijo pródigo ser un hijo adoptivo o hijo del eterno Padre aquí en la tierra. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de nosotros y nos llene de paz en su santa y divina voluntad. Amén. Llévate este libro a
Acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación.